Rixinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Avia Yala, llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacui TV Internacional. Gracias enormes le decimos a Franklin Martínez. Él es un político salvadoreño y precisamente en estos comicios electorales que tendrán lugar el próximo 4 de febrero de este año en El Salvador, él está terciando como candidato a diputado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Franklin, muy amable, reitero mi agradecimiento por hacer un pare a todo este proceso de campaña que ustedes están desarrollando y dar este valioso tiempo también para con Rixinacui TV. Bienvenido, y como el tiempo es, digamos, oro en estas circunstancias, me permito, con la cordial bienvenida, preguntarles cómo presentamos a El Salvador. Hay muchos, quizá no tenemos idea de cuán rico en su potencial, en su gente, en su particularidad, digamos, de sus riquezas, entre otros, es este país centroamericano. Franklin, bienvenido. Empecemos por ahí. José, gracias por el honor que me das de poder conversar y compartir la voz de los salvadoreños a través de tu servidor. Un saludo a toda la gente que nos escucha, nos mira y que más adelante probablemente también pueda tener espacio para interactuar con nosotros. Un saludo a Rixinacui TV, así es, ¿verdad? Así es, Rixinacui TV. Rixinacui TV. Bueno, El Salvador en realidad es un país centroamericano. Estamos básicamente entre Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tocamos las tres fronteras básicamente. Somos uno de los países, digamos, los más pequeños de la región. Una población que ronda alrededor de los 6.3 billones que viven acá en el territorio. Una buena parte de nuestra población ha migrado hacia Estados Unidos. Estamos hablando que a esta altura no tenemos una contabilidad exacta, pero las estimaciones que se hacen es que alrededor de 5 millones de salvadoreños están en Estados Unidos, en ciudades bien concretas como Los Ángeles, Nueva York, New Jersey, Virginia, Washington. Y eso nos hace un país con una característica muy particular. Básicamente nosotros somos un territorio altamente afectado por la migración irregular. Hemos tenido una serie de condiciones que de alguna manera han impactado en esta migración irregular. Eso nos ha generado algunas afectaciones en el plano más social que tocan el tema familiar. ¿Ya? Nosotros hemos fragmentado durante décadas mucho a la familia, porque recuérdense ustedes, nosotros venimos en la década de los 80 y 90 de un periodo de 12 años de conflicto armado, en el que el país básicamente se sumergió en una serie de situaciones que golpearon su economía, su educación, su entorno social. Este proceso culmina con la firma de los acuerdos de paz en el 92, y a partir de ese, el acuerdo de paz básicamente tiene como un eje fundamental que era parar el conflicto, parar la guerra, parar las balas y entrar en un proceso donde los actores de esos 12 años de conflicto armado trascendieran a un entorno o evolucionaran a un entorno de participación política. Esto marca
una nueva etapa, básicamente una nueva etapa que conforma la creación de nuevas instituciones en el plano democrático, que crea una nueva articulación de la Constitución de la República, que establece un rediseño de la institucionalidad política y pública y algunas modificaciones adicionales que se dan en el marco del Estado. Instituciones importantes que nacen en ese ciclo, como aquí se eliminó, por ejemplo, cuerpos militares altamente represivos que eran señalados durante todo el conflicto armado como instituciones o actores fundamentalmente violadoras del sistema de derechos. Y ahí hablamos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, una serie de instancias policíacas que fueron activadas durante los periodos del conflicto armado y que se les señalan una serie de hechos lamentables y trágicos durante el periodo armado. Algunos están siendo investigados todavía. Pero se suprimen esas instancias y se crea una nueva institucionalidad que se le llamó la Policía Nacional Civil. Esta institución tenía como base darle un enfoque más ciudadano y civil al actor policial. Y dentro de eso también se constituyeron instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instituciones que tenían fundamentalmente un sentido más humano, más social, más de vigilancia del sistema de derechos y más de control y vigilancia de los abusos que institucionalmente habían sido ya tradición en el país. Durante ese proceso, pues el país activa una nueva dinámica. Pasaron ya varios años, para tratar de hacerlo más resumido, José, pasan varios años. A esta altura, recién acabamos de conmemorar un nuevo periodo, básicamente 32 años de la firma del acuerdo de paz que para las balas en el país. Ese fue uno de los ciclos más duros, el conflicto armado. De hecho, dejó una cantidad de pérdidas en todo sentido, humanas, materiales, económicas, sociales, de retroceso educativo, de retroceso en materia ambiental. Y todo esto, digamos, empieza a reconstruirse durante el periodo después de la firma de la paz. Sin embargo, ese factor que te comenté al inicio, que se concentró en la migración masiva a partir del periodo del conflicto armado, porque el país, además tú tienes que saberlo, que un conflicto armado te provoca otro tipo de efectos, como una enorme crisis económica. Y entonces eso provocó una migración masiva de salvadoreños. En la mayoría de los casos, las madres, en otros casos los padres de familia y en algunos casos excepcionales la familia completa. Pero la mayoría de los casos, el 80% de la migración que se generó durante la década de los 70, 80 y posterior ha sido parte de las cabezas del hogar, tanto la madre como el padre. Y eso deja un entorno de una familia rota, digamos, sin la cabeza, sin el líder. Y de alguna manera eso también impacta socialmente al país durante las décadas siguientes. Aquí es cuando entramos a uno de los problemas que significó quizás de los mayores impactos posteriores al conflicto armado, que fue el tema de las pandillas. Y ahí más o menos se cruza esa etapa. Sin embargo, hay otros procesos que avanzan. El país evoluciona en materia democrática, fundamenta un ejercicio creciente de articulación en materia de derechos humanos, en materia de fortalecimiento institucional, en materia de desarrollo de agendas en materia económica, de inversión, de atracción de inversiones, en el tema educativo, en el tema de infraestructura pública, de fortalecimiento del desarrollo local y una serie de aspectos que tienen que ver con el rumbo del país. Ahora, básicamente nos encontramos en una nueva etapa, haciendo un ciclo, un cierre de ciclo y una transición. Y en eso básicamente es que se encuentra el país en este momento de proceso electoral.
Importante, Franklin, por esta parte histórica, por poner en contexto y de alguna manera traer a la memoria algunas facetas de la vida y el caminar del pueblo salvadoreño. Antes de entrar específicamente a los tiempos actuales y obviamente al tema de la campaña, a las propuestas, nuestros amigos están de paso también comentando, ya compartiremos en las diferentes plataformas. Ellos están señalando de que a la final, en el año 92, un 16 de enero, en México justamente se firma el acuerdo de paz. Usted decía en una parte de su intervención, lo que se quiso es que se pare la guerra. Mi pregunta ahí es, ¿se ha parado la guerra o esa guerra se ha trasladado a otros ámbitos, otras formas? Porque a la final los conflictos históricamente vistos no es que es como cerrar la llave de agua y cerré la llave y no hay ni un chorrito, sino se transforman, se mutan y las consecuencias siguen en otras formas de manifestación, de violencia, de sufrimiento, en fin. Nos encantaría un poco que pudieras contarnos qué es lo que ha pasado a partir de ahí, si el Estado, el gobierno, las fuerzas represivas, los sectores llamemos dominantes que han mermado, se han incrustado en el poder históricamente, ¿qué ha pasado con ellos? El tema de los derechos humanos, por ejemplo. En fin, hay varios puntos que pudiéramos seguir abordando, pero a ver si pedimos así un ejercicio apretado, digamos, de que nos pudieras ilustrar esa faceta del vivir, digamos, del pueblo salvadoreño, Franklin. Sí. Vamos a ver, voy a tratar de resumirlo de manera bien práctica, porque estamos hablando de casi 32 años. Pero fíjate bien, el conflicto armado que tenía un origen político a partir de unas causas que son de carácter estrictamente social, es decir, arbitrariedades, abusos, sometimientos, persecución política, crímenes que nunca lograron establecerse con claridad por diferencias políticas. Es decir, en el país, durante la década de los 70s, 80s y parte de los 90s, el conflicto era porque no existió la tolerancia suficiente para que tú pudieras diferir con aquellos que estaban detentando el poder. Ese es básicamente el tema. Y la gente, sobre todo las comunidades más pobres, nuestros cantones, la gente de nuestros barrios, de nuestros municipios del interior, de los territorios donde en realidad el desarrollo cuesta que llegue, eran los que pagaban la mayor factura. Ese ciclo básicamente cerró, ¿ya? Es decir, que tú tenías una fuerza represiva militar que decidía a partir de una serie de aspectos sobre la base de investigaciones de inteligencia militar, perseguir a alguien porque lo calificaban de comunista, de socialista, de una visión de izquierda, etcétera, etcétera. Y así llegó al extremo en el país de desaparecer pueblos enteros. Hay casos históricos que ustedes los pueden buscar, hay libros completos, como por ejemplo la masacre del Mozote. O sea, hay una cantidad de historias terribles y hasta terroríficas, podríamos decir, de lo que sucedió en ese periodo del conflicto armado. Por supuesto, nosotros no participamos en esos ejercicios, sino que somos parte de una nueva generación, pero en general ese ha sido un tema de debate. Ese ejercicio, para responder a tu primera pregunta, esa condición que provocó el conflicto armado básicamente desapareció. Los dos actores que fueron enfrentados en este caso
una guerrilla principalmente conformada por fuerzas sociales que venían organizándose de los sectores populares del pueblo, de la comunidad, de los cantones, del territorio, se convirtió en el FMLN y en una estructura de varias organizaciones, 5 se denominan, que militarmente, desde un equipo, una estructura, digamos, guerrillera, conformaba una parte. Y la otra era el Estado a partir de la estructura militar, la estructura política y fundamentalmente, aquí toco lo otro que tú decías, una pequeña cúpula económica que de alguna manera marcó una fase importante, digamos, para determinar ciertas condiciones que provocaron esa situación. Eso cerró con la firma de los acuerdos de paz, un momento que significó para los que vivieron eso, para la historia, para el periodismo, para la familia, para la academia, etcétera, un momento trascendental para el país. Pero esa guerra, ese conflicto y esa condición nos deja una serie de efectos. Y esa es la siguiente etapa que yo te comentaba en la introducción. El país se enfrenta en este momento del 92 en adelante y pasamos alrededor de 2 décadas en que eso se seguía constituyendo y desarrollando, que fue el tema de las pandillas. Aquí hay una serie de evaluaciones que se han hecho a partir de un ejercicio mucho más académico, de investigación, a partir de estudios que tienen que ver más con la parte social y con la parte humana, con el tema de investigación, etcétera. Pero el factor principal que muchos califican fue el rompimiento de las familias, es decir, la desintegración familiar. Padres, hijos, hermanos, madres estaban en Estados Unidos y muchas familias se quedaron aquí que tenían como cabeza de hogar a la abuela, o en muchos de los casos no había una cabeza de hogar, sino que eran los hijos. Esto generó, digamos, dos componentes. Una conformación de una comunidad salvadoreña en Estados Unidos que se fue constituyendo como una estructura de pandilla ya, por las presiones. Hay una serie de elementos que son exógenos al país, pero básicamente el concepto de pandilla, de Mara Salvatruch y todo eso se conforma en Estados Unidos bajo un entorno de dinámica social donde los salvadoreños trataban de integrarse en un entorno totalmente ajeno, con un lenguaje distinto y además con una dinámica de, digamos, de diferencia social y de alguna manera de antagonismo que tenían hacia los latinos y salvadoreños en Estados Unidos. Eso va conformando un modelo. Mucha de esa gente, décadas después, empieza a emigrar a El Salvador, a regresar, los empiezan a retornar y por situaciones de delitos y otro tipo de cosas que habían estado sucediendo. Esas empiezan a conformar semillas y eso conforma de alguna manera en la medida en que va evolucionando un factor que se llegó a determinar como el principal problema posguerra, que fue la amenaza de las pandillas en el país. Esto se le da una batalla muy fuerte, afecta de alguna manera a otros sectores, aunque el país sigue evolucionando en el campo económico, en el campo social, en la inversión, en la atracción de inversión, en el tema de educación, en el tema de derechos humanos. Pero este tema se desarrolla a un nivel que básicamente se convierte en el gran problema del país décadas después. Ahora, digamos, durante unas 2 décadas completas, el país se concentra en enfrentar el fenómeno de las pandillas y de la delincuencia y el crimen que eso genera. Sin embargo, aunque tiene sus altas y sus bajas, no deja de significar o representar un tema de gravedad. Y básicamente es el siguiente momento que tú decías. Dejamos el conflicto político y ahora enfrentamos un conflicto social que también produce una serie de impactos negativos, por supuesto, en la población. Ya te imaginarás lo que implica ese tipo de delincuencia. Básicamente esos son los temas que han venido marcando la principal preocupación de la gente. Por un lado, el tema de la economía, empleo, ingreso, costo de la vida,
Y el segundo, el factor de la inseguridad provocada por estructuras de pandillas que cada vez se iban convirtiendo en estructuras de crimen organizado, mucho más profesionales, mucho más consolidadas, con mayores niveles de, digamos, de organización y de impacto, ¿verdad? Estos son como los dos grandes temas y a partir de eso el tema de la migración sigue siendo un factor que no se logra controlar. La situación económica sigue siendo una gran deuda en el país. Sin embargo, el tema de seguridad de alguna manera ha logrado bajar significativamente. El tema de inseguridad ha logrado bajar significativamente dentro de lo que la gente califica ya como las prioridades principales. Ahora, por una serie de factores que han venido sucediendo en el último periodo respecto a las pandillas, hay todavía un entorno de análisis de qué es lo que está pasando, pero sí, verdaderamente que la población en los territorios se ha encontrado con una situación muy distinta. O sea, la gente en realidad ha visto desde hace décadas un país que en realidad respira un entorno nuevamente de tranquilidad, como lo respiramos cuando fue la firma del acuerdo de paz. Es realmente enorme lo que el pueblo salvadoreño ha caminado, estos esfuerzos que están haciendo en su territorio. En fin, quiero en este instante invitar a que vayamos a una brevísima pausa para luego continuar con este importante diálogo que a propósito, nos acompaña Franklin Martínez. Él es candidato a diputado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, cuyas elecciones, tanto presidenciales, vicepresidente y diputados, tendrá lugar este próximo domingo 4 de febrero. Volvemos en instantes. Desde los territorios milenarios del sur del continente, como pueblos que caminamos con nuestra dignidad, contaremos nuestros deseos por Rixinacuy TV Internacional. Amulepe Taín Huaychal. Nos sumamos a ser un portavoz de la realidad que surge día a día. Desde los territorios más alejados de Colombia, manifestamos de todo corazón nuestro deseo de encontrarnos con los pueblos de América Latina a través de Rixinacuy TV Internacional, con el fin de seguir manteniendo vivos nuestros saberes culturales y ancestrales de los territorios. Los invitamos a escucharnos a través de Rixinacuy TV. Rixinacuy TV Internacional. Estamos con Franklin Martínez, candidato a diputado por el movimiento Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Franklin, las inquietudes son múltiples. Tiempos del asesinato de Monseñor Romero es lo que también están recordando en las plataformas. De paso, sí. Monseñor Romero en su tiempo era o mantenía alguna cercanía, alguna relación también con otro de los grandes, al menos en el Ecuador, como fue Monseñor Leonidas Proaño. En fin, uno no puede entender que digamos dentro de la racionalidad cómo alguien que lo único que está haciendo es predicar la palabra, predicar la justicia, predicar la paz, etcétera, etcétera, pueda sufrir toda una masacre, digamos, justamente delante de los feligreses, en fin. ¿Qué ha pasado en términos de los derechos humanos? Habrá con seguridad
una serie de temas que allí a lo mejor hasta ahora sigan y quizá no se esclarezcan. ¿Qué ha pasado con quienes, como usted dice, han hecho desaparecer poblaciones enteras? Ni qué decir de líderes o gente que ha desaparecido en un momento dado. En fin, ¿qué podemos decir a estas alturas un poco para como una especie de traer a la memoria, de tener vivo la historia de los costos de un caminar del pueblo cuando busca, obviamente, días mejores y para todos, Franklin? Sí, mira, para tratar vamos a ver, de acercarnos un poco al momento que estamos transitando, te voy a plantear tres cosas que básicamente, desde mi perspectiva, nos conectan en estos dos momentos que te contaba. El primero es previo al acuerdo de paz y los costos que eso nos generó al país. Ese ciclo cierra en el 92. En el 92 el país abre un nuevo ciclo, que es el que te digo, y básicamente ese ciclo se constituye como el mayor, la mayor amenaza que enfrenta el país ya no es la guerra, sino es la constitución de grupos delincuenciales conocidos como pandillas. Y pasamos metidos en eso durante décadas, aproximadamente 2 décadas y media, 3 décadas. Ahora, ¿cómo decírtelo? En una situación que de alguna manera sorprende, pero creo que es una tendencia que se está moviendo a nivel mundial. Es decir, el país en este momento, y aquí te voy a dar una postura que es más filosófica y política también, pero desde la perspectiva nuestra, El Salvador, una vez más, está amenazado está amenazado por aquellos fenómenos que de alguna manera dieron origen a ese conflicto armado que terminó en un periodo de 12 años de guerra. Es decir, ahora el país se está enfrentando una vez más a esa amenaza de la intolerancia, a esa amenaza del autoritarismo, a esa amenaza de la visión de concentrar poder, de desarmar y debilitar la institucionalidad pública, de romper con los contrapoderes y las diferencias de poderes del Estado, eliminar la Contraloría y la transparencia pública, está a reutilizar y a darle más protagonismo a las fuerzas policiales y militares, a crear fenómenos que en un momento coyuntural pueden ser en realidad, digamos, medidas de respuesta correcta, pero en el largo plazo se convierten en un problema cuando establece regímenes que limitan y irrumpen con los derechos civiles, ciudadanos, de organización, y cuando empiezas nuevamente a perseguir pensamientos, visiones y posturas que de alguna manera establecen mayores niveles o definen mayores niveles de demanda para que la institucionalidad y el ejercicio político responda a lo que las leyes establecen. Y lo más dramático es que en este momento se ha llegado a un nivel donde todo ese ejercicio ha puesto sobre la mesa lo que en el país se ha calificado como un paso que básicamente rompe los niveles de entendimiento y tolerancia, que es atropellar la base fundamental que rige el entendimiento de nuestro sistema político, que es la Constitución de la República. ¿Por qué te cuento esto? Y lo que de alguna manera provocó esas diferencias. Aquí vuelvo de manera muy rápida a tocar algunos hilos para señalar puntualmente aspectos como la coyuntura de Monseñor Romero o de Rutilio Grande o los jesuitas de la Universidad Simeón Cañas, UCA, que fueron víctimas del conflicto armado, de la intolerancia, de la capacidad de poder discutir civilizadamente las cosas. Y al final, la decisión, y que, ojo, o sea, fueron decisiones claramente tomadas por actores de derecha, económicos, que jugaban
papeles determinantes y protegían de alguna manera condiciones de privilegio que en ese momento se veían amenazadas por voces que exigían y demandaban que volviera el sistema de derecho. Y ahí está voces como Monseñor Romero, voces como los jesuitas de la Universidad José Simón Caña Junca, voces como Rutilio Grande y una cantidad de padres y luego una cantidad de actores, de organizaciones sociales, de sindicalistas, de maestros, de todo tipo, médicos, escritores, o sea, hubo de todo un poco que tuvo que convertirse en un sacrificio para tratar de provocar o de generar mayores niveles de sensibilidad en los distintos protagonistas de ese momento. Lastimosamente, el país está cerrando, digamos, diríamos que todavía de manera muy tierna, un ciclo que se convirtió en la amenaza que fueron las pandillas. Pero lastimosamente está volviendo a patear esos cables que irrumpen con los procesos de avance democrático, de avance de tolerancia política, de discusión decente, sana, civilizada, de cómo se pueden abordar los temas. Y estamos volviendo a ciclos que francamente ya, desde la perspectiva nuestra, considerábamos que ya no íbamos a volver. Pero hoy nuevamente estamos en eso. En el país, hay que decirlo lastimosamente, entramos en una etapa hace 5 años. El país básicamente generó un nivel de confianza. Hace 5 años tuvimos una elección en donde se marcó, digamos, un liderazgo o un político o un diseño de política que aparentemente mostraba luces de generar una, vamos a ver, una transición, una renovación que respondía a la enorme demanda de la población por el recambio de los sistemas partidarios, el agotamiento de los partidos políticos, el agotamiento de una serie de mecanismos que habían venido generando disgusto, agotamiento, cansancio en la población, porque habíamos entrado en un nivel de polarización muy fuerte entre las estructuras, digamos, de pensamiento de derecha, entre la derecha centro y la derecha radical, versus las visiones de izquierda, centro y con visiones de izquierda radical aquí en el país. Esa polarización de alguna manera le metió a la dinámica del país mucha lentitud, mucha burocracia, pero además de esos factores que en realidad agotaron mucho más a la población, porque crecieron fenómenos que francamente siguen siendo señalados ahora: la corrupción, el mal manejo de los recursos, el abuso, la prepotencia, la irregularidad, la manipulación de algunas instituciones. Entonces, todos estos factores que siguieron marcando esa dinámica en la agenda política del país no se lograron superar en la medida en que la gente lo demandaba. Eso provocó un cambio total, donde la gente castigó a los partidos de alguna manera históricos o tradicionales, confiando en que el nuevo proceso y la nueva dinámica que representaba un liderazgo joven en el país podía traer un entorno distinto. Sin embargo, 5 años después, lo que tenemos es una condición muy, muy cuestionada, aunque, pero vamos a ver, muy cuestionada en planos bien concretos. Los niveles de transparencia han reducido, pero dimensionalmente. O sea, estamos hablando que en el país, durante 7 años, fíjate bien lo que te voy a decir, durante 7 años, todo el manejo de los recursos públicos está declarado bajo reserva de información por el Parlamento, por el Congreso nuestro. Es decir, tú no tienes acceso en el país para saber cuánto gana un funcionario, cuánto gana un diputado, cuánto gana un ministro. Tú no tienes acceso en este país para saber si hay familiares de las cúpulas políticas o del actual gobierno contratados. Tú no tienes acceso para saber qué empresas se contratan, cuánto cuesta un proyecto, por qué no se ha ejecutado, qué nivel de retraso lleva. Tú no tienes acceso a saber
información vital de, por ejemplo, en el caso nuestro, pasamos a condiciones muy complicadas en materia de regímenes de excepción, que ya llevamos más de año y medio bajo esa condición. Sobre la base, esto se implementó como una medida para atacar el tema de la delincuencia y de las pandillas. Pero la propuesta inicial era que iba a ser, como dice, una medida excepcional, de coyuntura, digamos, de corto plazo, pero se convirtió en realidad en una medida que básicamente a esta altura tiene más rostro de carácter populista y electoral que de una medida política, porque no se conocen cifras en materia de seguridad, no se conocen planes, no se conocen programas, con el manejo de los recursos, datos estadísticos sobre personas que son capturadas. Entonces, todo lo que significa información que debería estar al acceso público está bloqueada y reservada. De hecho, a esta altura, uno de los casos, y te quiero decir esto, yo soy comunicador, soy periodista, ejercí por más de 13 años el periodismo, ahora me dedico básicamente a trabajar en comunicación institucional y en mercadeo político. Pero cuando tú ves ahora en el país, en los últimos 5 años, José, se han cerrado 3 canales de televisión, es decir, 3 espacios informativos. Uno de los periódicos de mayor impacto en materia de investigación periodística independiente ha tenido que irse del país y ahora opera desde Costa Rica, porque básicamente sus periodistas tenían un acoso permanente. Habían sido interferidos sus teléfonos por instituciones del gobierno. Eran amenazados de manera directa por el actual presidente, públicamente, en cadenas nacionales. Entonces, todo esto ha generado una situación de mucha preocupación. Actualmente, datos bien concretos en el país, a partir de este tema que se le llamó una cacería a las maras, un combate directo a las pandillas, la Policía Nacional Civil, acompañada por el Cuerpo Militar, que es el Ministerio de Defensa, tenía cuotas diarias de ir a capturar personas, y independientemente si tenían o no vínculos reales con el tema de pandillas. Alrededor, al cierre, digamos, hay una cifra que se maneja que francamente no hay cómo corroborarla, porque, insisto, no hay manera de accesar a información oficial que sea corroborable, sino que de repente un organismo saca datos por aquí, organizaciones o instituciones, fundaciones van a recoger un dato adicional, y cuando hay un nivel de presión, algún ministro o funcionario público llega y te da otra cifra, pero no hay manera de corroborarlo, no hay estadísticos, no hay manera de verificar comportamientos mes a mes, no existe eso. En el país se llegaron a capturar alrededor de 90,000 personas, aproximadamente en 7 u 8 meses. Según datos, insisto, esto no hay forma de corroborarlo, según datos que de alguna manera terminó oficializando a partir de presiones de medios, de otro tipo de publicaciones que salían, terminó oficializando, digamos, el aparato de gobierno o el régimen, como le decimos nosotros. Pero el dato que tenemos último es que de esas 90,000 personas hay alrededor de 27,000 personas que son inocentes, es decir, que no tienen vínculos con pandillas y que han presentado documentación, atestados policiales, certificaciones laborales, certificaciones académicas, etcétera. Pero simple y sencillamente no han sido atendidas por las autoridades correspondientes. De hecho, en el país ya tenemos casos de resoluciones de jueces por centenas, o sea, te estoy diciendo varios cientos de resoluciones de jueces que han declarado ya la orden de libertad para esas personas. Pero el gobierno, sin dar una explicación pública,
no ha hecho caso a esas órdenes de libertad. Y entonces la gente sigue detenida allá adentro. A partir de eso también se han modificado una serie de normas jurídicas, de estamentos, de reglamentos, de cómo se maneja la justicia, a tal punto que ahora en el país profesionales del tema jurídico han calificado que lo que hay en el país es una justicia selectiva. Es decir, si yo coincido, avalo o adulo al régimen, tengo posibilidades de que me vaya bien. Pero si yo tengo una postura crítica o tengo en realidad una demanda o tengo en realidad o señalo en realidad una serie de irregularidades que todos los días se ven, simple y sencillamente te aplican la llave más dura de la justicia. Y en ese sentido es lo que hemos pasado. Aquí hemos tenido sindicalistas de alcaldías, de ayuntamientos, que han sido detenidos y de esos 3 han muerto en prisión. Y el delito fue exigir a los alcaldes que pagaran sus sueldos porque llevaban 3 meses de no recibir sueldo. Y entonces simple y sencillamente las autoridades llegaron en una condición complicada, lo apresan, lo meten en prisión y el sindicalista muere en prisión sin dar explicación. A esta altura, el gobierno o el régimen simple y sencillamente ha decidido, como el avestruz, enterrar la cabeza, no da respuesta de nada, no explica, no hay una base. Y a la par de esto, hay que tomar en cuenta que, por eso digo que esta nueva, digamos, dinámica política tuvo un enorme respaldo de la gente, porque le dio la capacidad de tener control total de la Asamblea Legislativa. El actual presidente, Armando Bukele, tiene mayoría absoluta, no necesita de ningún partido en la Asamblea Legislativa. Y a partir de eso, destituye de manera arbitraria, esto señalado por una serie de profesionales en el tema jurídico, destituye de manera arbitraria a la sala principal, que es a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados que estaban en ese momento en la sala. ¿Cómo se llama? Pasándose por encima todos los protocolos y procedimientos, destituye a los magistrados de la sala. Después destituye al fiscal y pone a un fiscal que había sido empleado de gobierno, del gobierno, de su gobierno. Después destituye al procurador y coloca a otro procurador. Y luego una medida que en realidad fue altamente cuestionada. Simple y sencillamente aprueban un decreto legislativo a petición de la presidencia para que sean destituidos todos los jueces mayores de 60 años. Y ahí en eso se va una cantidad de jueces. Estamos hablando que eso removió alrededor del 60% de los jueces en el país. El caso es que los jueces que llegaron a sustituirlos fueron colocados a partir del criterio y la disposición de la presidencia. Entonces, la mayoría de esos jueces básicamente han sido señalados de que en muchos de los casos resuelven a partir de un WhatsApp que les mandan diciendo este sí, este no. Entonces, hay una serie de situaciones. Hay movimientos de jueces que han venido cuestionando todo este tipo de comportamiento, la academia misma, sectores organizados, pero francamente lo que se ha producido posterior, digamos, al señalamiento, a la activación y a la dinámica, digamos, de tratar de generar una voz más popular que establece o demanda apertura, diálogo, etcétera, lo que se ha generado es mayores niveles de amenaza. Ahora estamos en una condición de temor. Hay mucha gente que tiene miedo porque aquí se aprobaron leyes, por ejemplo, todavía una ley que se aprobó que es altamente nociva para la dinámica social. Se le llamó una ley donde el vecino
podía denunciar a cualquier persona que él consideraba que era pandillero o que fuera relacionado con algún tipo de actividad delictiva. Y entonces la policía llegaba, abría de manera forzosa esa puerta, capturaba al sujeto que había sido, ¿cómo se llama?, denunciado, y simple y sencillamente esa persona desaparecía. Muchos de los casos, gracias a Dios, en algunos la gente logró salir libre, pero en muchos de los casos eran rencillas de vecinos lo que se provocaba. Pero como la policía tenía que llenar una cuota diaria de capturas, agarraban eso como que era tarea y entonces llevaban a la gente. Eso ha generado mucho temor en la comunidad, ha desmontado la organización social, la gente ya no tiene interés en hablar con el vecino o en tratar de resolver un problema porque siente que es una amenaza interactuar con otro, porque siente que lo van a denunciar, lo pueden ir a capturar a su hijo, etc. Entonces hay un proceso, una condición en este momento de mucha incertidumbre. De hecho, este momento, y aquí cierro con esto, es el primer proceso electoral que como país estamos transitando bajo un régimen de excepción, donde donde se han suspendido una serie de derechos personales y humanos a partir de las decisiones que el gobierno ha sugerido y ha solicitado a sus diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, por supuesto, la gente en este momento, y eso ha sido un debate muy duro, no está votando con la voluntad, con la decisión, con la transparencia, con la condición y con la tranquilidad que se requiere. Y luego ponte tú que en este momento todas las instituciones tienen un nivel importante de sometimiento y de obediencia sumisa a la estructura política que gobierna, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, que es el árbitro del proceso que estamos transitando actualmente. Tanto así que el mayor cuestionamiento que recibió es haber validado o autorizado la inscripción del actual presidente bajo la lógica que constitucionalmente no era permitido. O sea, está considerado en la Constitución que la reelección en este momento no es válida en la Constitución. A la Constitución no se le hace ninguna reforma, no se le movió ni una letra, ni una coma, ni un punto. Pero la Sala de lo Constitucional, nombrada en la Corte Suprema de Justicia por el actual régimen, interpretaron un artículo de la Constitución donde ellos consideraron que sí era válida la reelección del presidente. Entonces, con ese mecanismo que muchos lo hemos calificado como utilizar el poder para quedarse en el poder. Bajo ese mecanismo es que el actual presidente somete toda la institucionalidad, abusa del nivel de autoridad y coloca a una serie de funcionarios para que validen este proceso y termina autoautorizándose un mecanismo para mantenerse en el poder. Lo que se ha señalado por una serie de actores, intelectuales, medios, académicos, organizaciones, etcétera, es que de alguna manera este proceso de mayor control, de mayor concentración, de mayor autoridad, de mayor poder, etcétera, permeó en el ejercicio de gobierno y de alguna manera ha terminado deteriorando esa visión que permitió que la gente le diera confianza. Sin embargo, hay que decir que también este grupo político tiene un rostro también populista, es decir, ha sustituido las instituciones, pero ha convertido el ejercicio de esta figura en un mecanismo de ganguerismo político, de regalías, de una serie de situaciones que de alguna manera mantienen a mucha de la población, sostiene todavía niveles de popularidad importantes, pero sobre la base de una serie de condiciones que golpean muy fuerte el marco democrático, la norma constitucional, los derechos humanos
y sobre todo la dinámica política que cruza el país. Nosotros hemos calificado que esta es la última elección desde la perspectiva nuestra democrática que pueda haber. Sin embargo, hay una serie de condiciones que básicamente ya lo alejan cada vez más de un proceso que te genere confianza, transparencia, certidumbre, garantías, por la condición en la que estamos hablando. Pero sin duda, si este proceso se consolida, nosotros hemos dicho que van a pasar tres cosas muy concretas. Y más o menos aquí apunto un poco con tu pregunta. Lo primero es que se va a terminar de reformar la Constitución para dejar abierta la puerta, en el sentido de que figuras como la que actualmente tenemos y que hemos visto en varios países de la región y Suramérica van a perpetuarse en el poder a cualquier costo, ¿ya? ¿Para qué? Para protegerse y blindarse de la justicia, porque hay una serie de condiciones irregulares que en realidad enlodan estos ejercicios políticos. Segundo, para seguir generando mecanismos y protocolos que faciliten la activación de negocios, de contratos amañados, de una serie de situaciones que en realidad pululan en toda esta dinámica. Aquí se ha activado una agenda de privilegios impresionantes para la dinámica política. Y no hay forma de vigilarlos, de controlarlos, de señalarlos. No hay una institución donde lo puedas denunciar. Y lo tercero es que, francamente, es lo más difícil y quizás lo que más va a golpear a la gente. El país, en realidad, en estos últimos 5 años, ha crecido alrededor de 10.000 millones en nueva deuda. Y esa nueva deuda pone una condición muy apretada, el cinturón queda bien complicado de cara al futuro y todo el mundo establece, por lo menos los economistas, los profesionales en materia económica, establecen que lo que viene de manera inmediata es una enorme reforma tributaria, pero una enorme reforma tributaria que va a golpear principalmente a los sectores pobres y que va a proteger a los sectores que han venido dominantes y privilegiados de esas argollas económicas que han venido metiendo la mano en todos los gobiernos que hemos tenido en el ejercicio político. Entonces, esto pasa por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, subir un impuesto del IVA, apretar más a la micro, pequeña y mediana empresa, atacar a los sectores informales, que básicamente son uno de los segmentos más importantes de nuestra economía, porque es el mayor grueso, o sea, es el volumen, más importante en materia económica. La segunda amenaza es que se va a activar una dinámica de más represión, porque durante este ciclo han sucedido varias cosas complicadas, como la deformación del tema municipal y una serie de decisiones, pero eso ha alejado la posibilidad de que el ejercicio público y la inversión llegue a los territorios y que la gente resuelva sus problemas. Entonces la gente ha empezado a exigir cosas, ha empezado a demandar, ha empezado a exigir que todo lo que se prometió se cumpla y mucho de eso ha quedado ausente. Y la medida que se ha aplicado ante esa demanda es meterle más represión, meterle miedo, amenazas y una serie de condiciones que llega un momento en que la demanda lo que va a recibir es más represión para callar. Y lo tercero, que desde nuestra perspectiva en realidad se convierte como en una situación de retroceso y de decadencia en materia de política, es que francamente hay una decisión de anular las diferencias, de anular las minorías, de anular las diferencias políticas, la distancia de pensamiento, el antagonismo de visiones. Y en ese sentido se han hecho reformas que lo que buscan es consolidar un sistema de partido único, que es básicamente el que nos estamos enfrentando en este momento. Eso no son buenas señales para los ejercicios democráticos, no son buenas señales para los ejercicios de transparencia, no son buenas señales para el desarrollo. Y francamente, montar y basar todo el ejercicio de un país sobre la base del caudillismo, de un liderazgo muy personalizado, de una especie de adoración a una figura, debilita la institucionalidad, debilita una serie de condiciones.
Lo último que nos hemos enterado, te estoy diciendo ya en los últimos días de campaña, eh, eh, de que el actual gobierno ha sido señalado, de hecho está siendo investigado por acuerdos y pactos nuevamente con las pandillas que han contribuido a su buena imagen pública. Señalamientos de que el actual gobierno ha tenido encuentros e intercambios con carteles de droga en México para tratar de hacer capturas de algunos pandilleros que amenazaban su condición porque habían sido testigos de los acuerdos que se habían señalado en treguas con esta actual administración. Hay procesos de investigación donde cabecillas de pandillas están siendo procesados en Estados Unidos y tienen información vital de todo esto que se ha manejado. Hay señalamientos de crímenes de lesa humanidad que ya están siendo, ¿cómo se llama? Que ya tienen documentados en algunos organismos internacionales. Hay señalamientos de situaciones irregulares en materia económica. Por ejemplo, el tema del Bitcoin, que fue una ley aprobada aquí en un plazo de aproximadamente 2 semanas. Se aprueba una ley que prácticamente establece una nueva moneda para el país sin discusión con nadie, o sea, una cosa así. Estamos con Franklin Martínez. Él es comunicador social, es político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y actualmente está de candidato también en calidad de diputado o candidato a diputado, digamos. Franklin, gran parte de su exposición he escuchado casi sin respirar. Como prácticamente una figura que se ha marketeado, podríamos decir, en otros espacios, como en el caso ecuatoriano, habían algunos candidatos recientes, porque nosotros acabamos de salir no hace mucho de una campaña electoral igual. Hay algunos decían, tenemos que buquelizar Ecuador, tenemos que traer la mejor tecnología que ha tenido éxito allá. Pero con lo que me cuentan, los pocos pelos que me quedan realmente se me erizan. Así que vamos a dar seguimiento a estas realidades, a estas otras verdades. El tiempo ha pasado tan rápido, no vamos a alcanzar a ir a otras inquietudes, pero una buena parte de lo que está haciendo el gobierno actual, encabezado por Bukele, y obviamente de cómo están mirando desde la otra realidad, desde la otra orilla, desde la otra verdad, al menos han tenido lugar, digamos, de ser explicados. Simplemente, Franklin, quiero que salgamos con un último mensaje, quizá un par de minutitos a lo mucho, que ya nos hemos ido un poquito. En esta perspectiva, obviamente, todo el éxito de ustedes, del resto de sectores populares, sociales, porque no me quiero ni siquiera imaginar todo bajo control, donde todo esté tapado, donde nadie diga nada, si está mi familiar, de cuántos son los contratos, de qué es lo que se acepta, no se acepta, quiénes entran, quiénes no entran. Ya uno puede imaginar qué puede ocurrir detrás de todos esos bastidores. A la final, ustedes van a librar una batalla electoral prácticamente este próximo domingo 4 de febrero. ¿Cuál es un poco la lectura, el pedido o qué es lo que quisieran decir al resto de territorios, al resto de pueblos, a América Latina? En el caso de Ecuador, bueno, estamos en un estado de excepción. El presidente dijo que es hasta 2 meses. Bueno, vamos a ver si eso es cierto, pero a la final han liberado algunos territorios donde pueden moverse, pero no ha dicho
ya reúnanse, ya salgan nomás y ya no pasa nada, porque con este tema de la inseguridad, a la final, como que todo mundo hasta no hemos vuelto a pensar en la barriguita y todo mundo estamos pendientes de ahora a dónde entraría, digamos, hacer las requisas, cuántos detenidos habrá hoy día, en fin, a esa espectacularidad. En fin, ojalá algún otro ratito podamos ir comparando estas prácticas de los gobiernos y de estos estados que lamentablemente han ido, digamos, cubriéndose de una manera, pero en contra de las mayorías, en contra del pueblo en general. Franklin, con su mensaje final y gracias reiteradas por su gentileza de acompañarnos, nos despedimos. Muy amable. José, antes de despedirme, quiero hacerte la invitación, tal vez me das chance tú. Adelante. Yo tengo también un espacio, de intercambio, de pensamiento crítico, para analizar condiciones y comparación de este tipo de situaciones que están pasando a nivel de región y en otros países. Quisiera que me aceptaras una invitación para poder platicar un día de estos en mi programa. Lo segundo, así muy rápido. Francamente, el principal problema que enfrenta la población ahorita marcadísimo es el tema económico. Aquí hay que resolver, estamos en una amenaza de hambruna. Ya llevamos 200,000 personas que han fallecido por hambre en el país, así de concreto. La pobreza extrema ha crecido por 2 millones de personas ya. O sea, estamos en una situación grave. La agricultura totalmente desmontada. De hecho, nosotros tenemos ahorita una política de que todo lo hacemos de compras afuera. Y entonces nuestros productores y agricultores están a punto de asfixiarse. O sea, han perdido una capacidad. Nuestra producción ahora, por ejemplo, cerró con casi el 60% menos del año pasado. Imagínate, eran los básicos. Se cerró la frontera de Guatemala y prácticamente nos quedamos sin verduras como una semana en todo el país. Así de grave es la cosa. El tema del empleo y el tema del el incremento al salario mínimo. Somos, a nivel de Centroamérica, el tercero del salario mínimo más bajo, ¿ya? Y aunque hay una ley y todo, no se ha discutido, no se toman decisiones. Ese es el tema principal, ese es el tema que hay que entrarle. Pero francamente, el tema inmediato, digamos, ese es el tema estratégico, pero el tema inmediato es cómo logramos devolverle al país la capacidad de dialogar, la capacidad de encontrarse, de construir puentes entre los sectores y entre los actores. Es cómo le damos forma nuevamente a una dinámica de que las instituciones funcionen. Y esa es como la amenaza inmediata. Si nosotros no logramos romper eso, el país creo que va a pasar una vez más por ese tránsito que tuvimos allá por los 70 y 80. Primero Dios, que la población le dé la posibilidad. Y en eso estamos, por eso estamos tratando de trabajar este próximo domingo. Una ventaja que creo yo que responde a eso es que en el caso nuestro, como FMLN, ha habido un recambio estratégico. El 98% de la gente que está ahora dando la cara, siendo el rostro principal, el protagonista de este momento, es una generación nueva. Gente profesional, gente que no tuvo participación en el conflicto armado, sino que somos en realidad una nueva generación que ha surgido como parte de una cantera con visión de izquierda y progresista para tratar de influir. Lastimosamente la encontramos en este momento, pero todo es así, todo tiene su condición y su coyuntura. Vamos a participar, primero Dios, el ejercicio logremos convencer a una buena parte de la gente, aunque las encuestas siguen marcando una desventaja importante, pero también hemos visto que en una situación de régimen de excepción, el ciudadano, el elector, se guarda en gran medida la realidad, la verdad, lo que siente, y trata de fingir que todo está bien. Vamos a ver cómo pasa. Primero Dios, la situación equilibre la dinámica política, porque si hay una cosa que esta nueva generación tiene, es que nosotros no vemos enemigos a los partidos, ni a los actores de otras visiones políticas, sino en realidad complementarios. Y hay que trabajar para que la gente en realidad baje los niveles de toxicidad, de veneno,
de antagonismo, de odio, que mucho se provoca por este ejercicio de política populista en la que estamos enfrentando. Vamos a ver si la cosa funciona, José. Yo te quiero agradecer por el tiempo, por el espacio. La verdad es que me encantó la plática y me interesaría sobremanera poder conversar sobre lo que está pasando en Ecuador, que sin duda hay mucha información que creo que sería importante intercambiar. Yo este tema de las recetas mágicas, de que llevemos este mecanismo allá, no funciona. No creo yo en las recetas mágicas para resolver problemas estructurales y de fondo. No existe eso, no existe. Los problemas estructurales se resuelven de raíz y no con soluciones mágicas. Y aquí hemos tenido una especie de solución mágica que francamente no termina de convencer. Pero bueno, el ciudadano también tiene una parte importante en la decisión y hoy por hoy mucha de la gente está celebrando y disfrutando ese entorno de tranquilidad. Vamos a ver hasta dónde llegas. Abrazos y te agradezco el tiempo y la participación. Espero haber contribuido un poco a responder las dudas que